Los he traído a conocer la casa de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, y algunos vecinos de aquí dan testimonio de que ellos miraban a Shakira sentada en las escaleras de la casa, donde se cree que compuso su primera canción a la edad de 8 años, la canción titulada Magia. Así es, amigos, efectivamente, como vieron en el título de este video, hoy me encuentro aquí en la hermosísima ciudad de Barranquilla, en la costa colombiana, y sí, los llevaré a conocer la casa de la famosa cantante Shakira, la barranquillera, porque nació aquí en Barranquilla y aquí está su casa. Y vean dónde hemos empezado este video, en este rótulo que dice Barranquilla. Está muy pero muy bonito, la verdad. Y es que para el que no sepa, el nombre Barranquilla se deriva de barranco. Me estaban comentando mis guías que antes aquí habían como muchos barrancos, había así como despeñaderos. Entonces de ahí es donde viene el nombre Barranquilla. Y el gentilicio para las personas que viven en esta ciudad es barranquillero, barranquillera. Para hacer el tour de este video me he contratado un taxista, me dijo yo te puedo guiar, y me mencionó todos los lugares donde me va a llevar. Y justo ahorita en este momento vamos para un municipio que está aquí cerca, que se conoce como Puerto Colombia, y más adelante en este video los llevaré a conocer la casa donde nació Shakira. Así que sin nada más que agregar, los invito para que se puedan quedar hasta el final y vamos a ver con qué nos sorprende la hermosa ciudad de Barranquilla, Colombia. Vean que acabamos de llegar ahorita aquí a un municipio que se llama Puerto Colombia, que forma parte del área metropolitana de Barranquilla, ya que es uno de los municipios aledaños a Barranquilla, entonces prácticamente están como unidos. Y hemos venido a este lugar a visitar este muelle donde estoy parado en este momento. Este muelle que en un pasado fue el muelle más importante de toda Colombia y que llegó a ser el segundo muelle más largo de todo el mundo, con 4000 pies de longitud. Vean, actualmente ahí donde están esas personas, hasta ahí llega, pero si se puede notar, allá al fondo se ve como una casita, y es que con el paso del tiempo el muelle lo dejaron de utilizar, entonces se fue deteriorando y se quebró. En el 2009 el muelle quedó destruido, pero en estos últimos años han hecho como una reconstrucción del muelle y han querido hacerlo un poco turístico, y han hecho hasta cierta parte, tal vez unos 200 o más de 200 metros de longitud que uno puede caminar, y hay muchas personas que vienen a pescar y también muchísimas personas que vienen a la playa. O sea, hay demasiadas personas aquí bañando en estas playas de Barranquilla. Y es que no sé si ustedes saben, pero con uno de los nombres que se le conoce a Barranquilla es la Puerta de Oro de Colombia. Y es que se cree que por aquí, por Barranquilla, han entrado muchas cosas que han sido de beneficio para el país. Por ejemplo, por este muelle entraron muchos inmigrantes. Aquí en la entrada del muelle ustedes van a ver algunas estatuas de árabes, de personas de otros países que llegaron como migrantes aquí a Colombia, los que se conocen como los turcos. También Barranquilla ha sido la entrada a deportes como el béisbol. Aquí en Barranquilla tenemos uno de los diamantes más importantes de todo el país, y también de artistas famosos, y en el área de la educación. Y para los aficionados del fútbol tal vez les suene el nombre Carlos Vaca, un reconocido futbolista internacional. Él nació precisamente aquí en Puerto Colombia, un jugador que llegó a jugar en el Milan, en el Villarreal, llegó a marcar goles en la selección de Colombia y que actualmente juega en un equipo que se conoce como el Atlético Junior, un equipo muy popular aquí en esta zona. Es un equipo de Barranquilla, pero que tiene muchos fanáticos aquí en esta zona. Vean, esa es la camisa del equipo. Y ahorita que venía me estaba fijando que muchos buses están así, de los colores del equipo, rojo, azul y blanco, y andan el escudo del equipo. Estaba hablando con un señor que estaba ahí afuera del museo de aquí de Puerto Colombia, y me dijo que de Puerto Colombia salió el primer avión que voló los aires colombianos. Me pareció curioso ese dato, lo quise corroborar en internet, pero está como las opiniones divididas. Algunos sitios decía que fue Santa Marta, otros decía que fue en Bogotá, otros decía que fue en Medellín. No sabemos exactamente si ese dato es del todo cierto, pero lo que sí les puedo asegurar es que aquí tienen este tremendo avión. Vean, lo tienen encerrado en este terreno solito para él. No sé desde qué año está el avión aquí, pero en relación a ese dato me pareció interesante mostrárselos a ustedes. Como pueden ver, tiene 2 hélices en cada ala. Y otro dato también es que aquí en Puerto Colombia hubo un ferrocarril. Ese ferrocarril llegaba directo al muelle, pero con el paso del tiempo, cuando el muelle se empezó a deteriorar, también el ferrocarril dejó de trabajar.
justo ahorita los acabo de traer aquí al Castillo de Salgar, que es otro sitio importante y turístico que ustedes deben de visitar si en alguna ocasión vienen a Barranquilla. Es esta increíble, preciosa edificación construida durante el tiempo de la colonia y que en aquel entonces servía como un presidio, como una cárcel para meter aquí a los enemigos de los españoles. Vean, es impresionante la cantidad de arcos que tiene. Y también el castillo tenía dos cañones que apuntaban directo a la bahía para defenderse de cualquier ataque pirata que hubiese. Pero en la década de los 90 esos dos cañones fueron robados del castillo, de modo que no se los puedo mostrar porque ya no están. Y a lo largo de toda la historia, este fortín ha sido sede de muchas cosas. Llegó a ser sede de un colegio, de una universidad, se llegó a considerar que fuera un lugar para recibir a presidentes y en los últimos años fue un restaurante, pero con la llegada de la pandemia cerraron. Al día de hoy pues está en reconstrucción, en remodelación porque quieren reaperturarlo para el turismo, pero justo hoy que estoy grabando este video es un día festivo aquí en Colombia, así que está absolutamente cerrado, no podemos ingresar porque adentro pues está en remodelación, pero me estaba diciendo mi guía que cuando están trabajando uno puede ingresar por lo menos a ver. Así que hoy nos toca verlo desde afuera. La verdad que se ve impresionante y está construido aquí sobre una enorme peña que nos permite apreciar el mar Caribe desde otras perspectivas. Vean qué increíble, esto es profundísimo. Y ahí a lo lejos, casi no se percibe en esta cámara, hay un barco y yo no sé si ustedes logran escuchar ese sonido de las olas. Yo solamente las escucho, no las puedo ver, pero es que como que las olas vienen y golpean contra la roca. A ver, hay que reconocerlo, el castillo está edificado en una zona muy estratégica, que en aquel tiempo, como les dije, servía tanto para defender y también como un presidio. Lo que están viendo detrás de mí es uno de los colegios que la cantante Shakira ha hecho aquí en Barranquilla. No sé cuántos saben, pero Shakira tiene una fundación que se llama Fundación Pies Descalzos. Y uno de los objetivos de la fundación es brindar educación a los jóvenes, a los niños que están como en zonas de escasos recursos. Esta institución está localizada en el barrio La Playa, que es un barrio de estrato 1. El 6 es el más alto y el 1 es el más bajo. Y debo decir que el colegio es grande, no es para nada pequeño. Tiene aproximadamente como una manzana, me estaban diciendo, tal vez un poco más de una manzana de extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertas de acceso. Es un colegio grande, como les digo. Y por aquí tiene el rótulo: Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Centro Comunitario. Y es que no solamente se encarga de impartir clases, es un centro comunitario porque también ellos trabajan con los padres, le dan como educación a los padres y hasta cierto punto les dan como algunas ayudas también a las familias. Y justo este año, el 2023, a mediados del año, dicen que Shakira vino aquí a Barranquilla a abrir un nuevo colegio en otro barrio que se llama Barrio El Bosque. Ya que vamos a ir a conocer la casa de Shakira, también me pareció interesante mencionarles lo que ella hace. En total, alrededor del mundo ha abierto 9 colegios, de los cuales 5 están en el territorio colombiano. Y un lugar que deben de visitar sí o sí cuando vengan a Barranquilla es nada más y nada menos que la Ventana del Mundo. Este monumento increíble construido en el año del 2018 en una rotonda aquí en la ciudad, que fue edificado para que coincidiera con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que en aquel año fue sede Barranquilla. Y la idea original para hacer este monumento nació de un empresario barranquillero, Cristian Daes, un empresario que de hecho todas las fábricas que están alrededor del monumento son de él. Él es el dueño de esas fábricas y él dijo: Barranquilla me ha dado tanto a mí que yo le quiero dar algo a Barranquilla. Le voy a hacer este monumento, se lo voy a dar un monumento valorado en 2.000 millones de pesos colombianos. Y ustedes se han de preguntar: Joel, ¿por qué el monumento es una ventana? Y esto es porque Cristian Daes en sus fábricas vende ventanas. Y además, como una experiencia de vida, él dijo: a mí siempre que me cerraban las puertas, yo entraba por la ventana. Creo que es un buen mensaje que nos da este monumento. Si alguna vez ustedes están haciendo algo, les cierran una puerta, recuerden que siempre tienen como opción entrar por la ventana. Y pues sí, el monumento es meramente turístico. Estoy grabando esto en un día lunes y vean la cantidad de personas que anda aquí. Me imagino que van a ser en su mayoría colombianos. Y este monumento tiene una altura de 47 metros. Y estoy viendo por aquí que ustedes pueden entrar entre las dos torres. Tecnoglass es como la empresa del empresario que le estaba diciendo. Y tiene varias empresas. Me imagino que todas estas han de ser empresas de él. Ahí vean.
Vean, acá dentro de las dos torres está un poco resumido en una línea de tiempo la historia de Barranquilla. En el 1922 se celebró el primer partido oficial de fútbol del país en el Estadio Moderno Julio Torres. En el 2006 el estadio fue declarado Patrimonio Cultural y Deportivo de la Nación. Oh, y aquí está el dato del avión. En el 1919 se llevó a cabo el primer vuelo de correo aéreo en el país entre Barranquilla y Puerto Colombia. O sea que el dato que les había dicho antes es cierto, pero es el primer vuelo de correo, no vuelo como tal. O sea, el dato tiene ahí como algo más que hay que agregarle. Estamos ya en víspera de Navidad. Estoy grabando esto en noviembre, 5 de noviembre, y pues están poniendo ya el árbol aquí. Es un árbol completamente de tubos. De hecho, es más grande que la torre. Tiene más de 47 metros. Este otro dato dice que en el 1929 se instaló el primer semáforo de Colombia en la avenida 20 de julio de la ciudad de Barranquilla. Y en el 1946 Barranquilla fue ratificada como la Puerta de Oro de Colombia por la importancia de su puerto y su aporte al desarrollo económico e industria del país. O sea, los datos que están aquí están muy pero muy buenos. Y aquí está lo que les comentaba antes, que esto ratifica lo que les decía, que es la Puerta de Oro porque por aquí, por Barranquilla, entraron muchas cosas al país y se hicieron muchas otras cosas por primera vez. De hecho, no sabía que en Barranquilla había estado el primer semáforo de toda Colombia. Tal vez ustedes no lo sabían. Yo no lo sabía, pero ahora lo sabemos. Y ahora sí, mis amigos, lo que todos ustedes estaban esperando, los he traído a conocer la casa de Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Me disculpan si estoy hablando un poco bajo, pero es que estoy aquí en una colonia, es una zona residencial, estoy rodeado de casas. Este barrio se llama barrio El Limoncito, es un barrio de estrato 4, está arriba de la media. Y justo delante de mí está la casa donde la cantante vivió sus primeros años, donde fue criada. Este edificio que está aquí es la casa donde ella se crió. En realidad son apartamentos. En la planta de abajo hay 3 y en la planta de arriba hay 2. Y justo el apartamento 202, ese que está ahí, donde está esa ventana, que hace unos minutos acaba de salir una señora por la ventana, fue ahí, en el 202, donde Shakira vivió sus primeros años de vida. A ver, voy a reconocer que en mi mente pensaba que tal vez había un rótulo que decía la casa de Shakira o algo por el estilo, pero no. Es una casa donde al día de hoy siguen viviendo personas. O sea, cuando ellos vivían aquí, sus padres alquilaban en esta zona, rentaban ese apartamento de 3 habitaciones y ellos vivían ahí. Y algunos vecinos de aquí dan testimonio de que ellos miraban a Shakira sentada en las escaleras de la casa, donde se cree que compuso su primera canción a la edad de 8 años, la canción titulada Magia. Todos estos datos los he sacado de internet, no sé qué tan 100% verídicos sean. Y ahorita pues acaba de salir una señora de la casa, me está viendo fijamente, me puse un poco nervioso, no sé si me va a decir algo. Bueno, se acaba de meter, acaba de salir la señora por esa puerta de aquí y me quedó viendo como 1 minuto sin dejarme de ver. Y es que yo creo que debe ser incómodo, que no sé cuántas personas vendrán aquí por día. De momento estoy solo, como les dije anteriormente, es un día lunes, son las 12 del mediodía y pues estoy solo, pero imagino que están ya un poco acostumbrados a recibir personas que vengan a visitar la casa donde se crió esta cantante. Vean, así se ve en las calles del barrio. Es un barrio muy tranquilo por lo que se nota. Hay varias casas particulares, hay varios departamentos y una peculiaridad es que hay muchas casas blancas por aquí. Inclusive la casa donde se crió Shakira también es una casa blanca. La señora volvió a salir, se volvió a meter ahorita. Ya salió 2 veces y me queda viendo. Yo creo que la tercera vez que salga me va a decir algo. Así que si ustedes alguna vez quieren venir a conocer la casa donde Shakira se crió los primeros años de su vida, algunos dicen que vivió aquí hasta los 8 años, otros dicen que hasta los 12 años. No sé a ciencia cierta cuál de las 2 edades es la correcta, pero lo que sí aseguran es que aquí compuso su primera canción. Si alguna vez quieren venir a visitar la casa de Shakira, ustedes pueden decirle a cualquier taxista de Barranquilla que los traiga y ellos pues conocen. Aunque no haya ningún rótulo ni nada, todos coinciden que aquí fue donde ella vivió. Ahorita hace un momento pasó un señor, el taxista me vio un poco incrédulo, que no le creía mucho, le preguntó al señor y le dijo, ¿cuál es la casa donde se crió Shakira? Y él le dijo, ahí. Los vecinos, las personas de aquí saben que ahí fue donde la cantante vivió los primeros años de su vida. He venido al Totumazo a tomarme un sancocho, una sopa de guandul. Es costilla salada y es dulce porque le ponen plátano. Se llama tutumazo porque esto es una tutuma. O sea, aquí no hay cuchara, aquí es una tutuma. Es como un pedazo de jícaro que lo parten y aquí te lo tomas como así.
Está sabroso, ¿eh? Este es Zaragoza con patique cerdo. Zaragoza con patica De cerdo. cerdo, mira. Bueno, Traducido madre. hondureño sería sopa de frijoles con carne. Y aquí una de mondongo. De mondongo. Inicialmente esta había sido la mía, pero me gustó más esta. Buen provecho, amigos, para ustedes también que están comiendo a esta hora. Y recuerden, si vienen a Barranquilla, buscar un tutumazo. Un tutumazo y van a probar estos deliciosos sancochos. Familia, aquí cerquita donde está la aleta del tiburón del Junior, bueno, justo al par, pasa el famoso río Magdalena. Este río recorre 11 departamentos de Colombia. Colombia tiene 32 departamentos y este río pasa por 11. Es enorme, tiene 1540 kilómetros de longitud. Y justo aquí, en este departamento, el río desemboca en el mar Caribe. O sea, estar aquí al par de este río da miedo, se lo digo honestamente, yo lo vi aquí de cerca y me dio miedo, no les voy a mentir. Y todo a la orilla del río aquí hay un malecón y vean, me voy a acercar, me da un poco de miedo. O sea, es muy imponente, es anchísimo, es muy ancho. Y vean, ahí vienen unas lanchas, vean qué tan hondo es que hasta hay barcos que entran a este río. En torno de este río hay diferentes leyendas, siendo una de esas leyendas precisamente la del hombre caimán, que es esta estatua que está aquí, pero ya me estoy mojando. Empezó a llover más fuerte, aquí la lluvia viene, se va, pero sí, hay una leyenda en torno al río que es la del hombre caimán, que era un hombre que salía al río a ver cuando las mujeres se bañaban. Y resumida así la leyenda, el hombre le dijo a una bruja que lo hiciera un hechizo, que lo convirtiera en un animal para ver a las mujeres bañándose sin que ellas se dieran cuenta. Entonces la bruja le dio un brebaje y le dijo que se lo tomara a la mitad y que luego, para desconvertirse, para revertir el hechizo, se tomara la otra mitad. El hombre se tomó la mitad y se convirtió en caimán, pero cuando se convirtió se le quebró el bote y no se pudo desconvertir. De modo que hoy en día hasta hay una canción que dicen: se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Es una canción muy famosa aquí en esta zona. Y pues yo evidentemente no me quería ir de Barranquilla sin mostrarles el imponente río Magdalena. Lamentablemente la lluvia no me deja estar tranquilo. Hay un sitio más que les quiero mostrar y debo de correr porque si no se me arruina la cámara y al final no se los muestro. Y el último sitio que les quiero mostrar en este video es nada más y nada menos que este monumento que está a mis espaldas en honor a la cantante barranquillera Shakira. Y el monumento está justo en las afueras del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la casa de la selección colombiana, la casa de los cafetaleros, que de hecho en este mes de noviembre se van a enfrentar en este estadio contra Brasil. En unos 10 días más o menos de la fecha que estoy grabando este video, van a jugar aquí Colombia contra Brasil por eliminatoria de Conmebol de la FIFA. Y algo más que me ha sorprendido de Barranquilla es que todo lo que ustedes ven giran alrededor del Atlético Junior, los tiburones del Junior. Hay muchos negocios que se llaman el Junior, hay muchos buses que andan el logo del Junior, hay camisas por todos lados, hasta la gradería del estadio tiene los colores del Junior. Ese azul con rojo y blanco son los colores del Atlético Junior, el equipo que representa a todos los barranquilleros. Y también quiero agradecer a mi guía Francisco y Elisa que anduvieron conmigo en este video. No lo vieron ustedes, pero ellos estuvieron detrás de cámara en todo momento. Que por cierto, si alguna vez vienen a Barranquilla, pueden buscar a Francisco, es un guía excelente, ¿eh? Les dejaré aquí en la descripción el contacto por si están planeando un viaje aquí a Barranquilla, para que los contacten y que los pueda guiar. Con mucho gusto los puedo guiar. Eso sí, no se van a arrepentir. Dicen que Barranquilla no tiene parte turística, pero yo creo que con los videos que va a subir se darán de cuenta que sí hay muchas cosas que conocer. Y sin nada más que agregar, yo me despido de ustedes esperando que este video les haya gustado bastante. Si es así, les agradecería un montón si le dejan un buen like. Y si es primera vez que están por aquí, pueden suscribirse, que es absolutamente gratis. Yo me despido desde aquí, desde La Arenosa, como también se le conoce a Barranquilla. Será hasta la próxima con otro tremendo videazo desde tierra cafetalera. Chao, chao.